Ya muchachos, hoy corresponde la clase número 12 y el objetivo de la clase va a ser revisar y corregir la infografía. Recordemos que en la clase 11 ustedes elaboraron una infografía de acuerdo a 3 pasos que yo les mostré en el video. Y en mi caso en particular, yo hice una infografía en base a una escritora que fue la creadora de esta novela Harry Potter. ¿Cuáles eran los 3 pasos? Bueno, el paso número 1 era seleccionar el autor o la autora sobre quién voy a escribir. En mi caso en particular, ¿cierto? Yo seleccioné una escritora que fue la creadora de la novela Harry Potter. Después, el paso número 2 era escoger cuál o cuáles propósitos vas a utilizar para dar a conocer a esta escritora. En este caso en particular, yo escogí dar a conocer sus obras más conocidas y mostrar algunos de sus personajes más famosos. Cuando yo ya tengo definido mi propósito o mis propósitos, yo voy a buscar información con respecto a eso. Y fue así como en el paso número 3, yo busqué información exclusivamente de lo que yo quería averiguar, que en este caso era saber un poco más sobre sus obras más conocidas y también sobre algunos de los personajes de esta novela Harry Potter. Y de paso añadí una que otra información para complementarla con lo que yo deseaba transmitir en esta infografía. Bueno, después de haber tenido y haber cumplido con estos 3 pasos, yo elaboré mi infografía y así quedó mi infografía. Ya. Mi infografía entonces, que fue basada en relación a esta escritora que es la creadora de Harry Potter, y la información que yo recopilé la distribuí de una forma entretenida. No solamente incluí información escrita, sino que también incluí información visual, ¿ya? Aquellas imágenes, aquellas flechas, fotografías, todo ese tipo de información visual a mí me permitió construir esta infografía y que finalmente el resultado de esta infografía sea algo mucho más entretenido para la vista y mucho más comprensible para el estudiante. ¿Ya? Ahora, la información yo la distribuí como yo quise. Con su infografía ustedes podían haber distribuido la información como ustedes querían, pero no tenían que recargarse ni usar mucha información escrita, ya solamente lo justo y necesario y complementarlo con algunas imágenes. Bueno, el objetivo de la clase del día de hoy no era construir una infografía porque ustedes lo hicieron la clase pasada. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es mejorar y revisar la infografía que ustedes hicieron. En mi caso en particular, yo voy a revisar mi infografía. Y lo mismo van a hacer ustedes con su infografía. Si yo observo esta infografía, yo me voy a fijar de que tiene una serie de errores ortográficos. Y no puedo dejarlas pasar, porque el objetivo es mejorar mi infografía. Por lo tanto, en conjunto con ustedes vamos a ir observando qué errores ortográficos o gramaticales tiene esta infografía. Si nosotros observamos esta infografía detenidamente y tú eres inteligente, vas a ir descubriendo que al leerlo tiene algunos errores. Por ejemplo, donde está indicando la flecha, en la parte superior del centro, dice: Harry Potter es una serie de novelas fantásticas. ¿Es correcto decir Harry Potter es una serie de novelas fantásticas? ¿No será correcto decir Harry Potter es una serie de novelas fantásticas? Entonces, ahí yo modifico de inmediatamente porque no puedo dejar pasar eso. En este caso en particular hay una concordancia con respecto al número, con respecto a la cantidad, porque yo no estoy hablando de una sola novela, sino que estoy hablando de varias novelas de Harry Potter. Por lo tanto, yo tenía que haber modificado novela por novelas. Pero continuemos. No muy abajo dice: aquí yo voy a empezar a enumerar cuáles son algunas de las novelas de Harry Potter.
Si menciono más de una, ¿es correcto decir estas es? ¿No será correcto decir estas son? Entonces mejoro mi infografía. Te das cuenta que al ir observando y al ir detenidamente revisando mi infografía, me voy a ir dando cuenta de algunos errores que voy cometiendo y que tú también lo tienes que ir haciendo. Lo correcto es decir estas son, porque voy a mencionar más de una novela. Y en este caso en particular tiene que haber una concordancia con el verbo, ¿ya? Porque son corresponde al verbo ser. Después vamos a seguir observando y no muy abajo de donde encontramos la segunda o el segundo error dice, el último libro fueron las reliquias de la muerte. Si estoy hablando del último libro, de uno solo, ¿es correcto decir fueron? ¿No será correcto decir fue? El último libro fue las reliquias de la muerte. Entonces ahí yo modifico y corrijo y ahí voy buscando la concordancia verbal adecuada porque en este caso aparece un verbo y lo voy corrigiendo. Si yo sigo avanzando, donde está la fotografía de Harry Potter junto con sus amigos, en el recuadro de abajo voy a leer y me voy a ir fijando si también encuentro algunos errores. Vamos a leer. Dice Harry Potter. Su personaje principal, un niño huérfana. Si estoy hablando de un género y estoy hablando de un niño masculino, ¿es correcto decir un niño huérfana? ¿Cómo es correcto decir? Lo correcto es decir un niño huérfano, porque en este caso tiene que haber una concordancia con el género. Si estoy hablando de un género masculino, lo que continúa también debe ser masculino y debo decir huérfano en vez de huérfana, como estaba anteriormente. Si sigo avanzando, dice su personaje principal, un niño huérfano con poderes mágicos capaces de imaginar todo un mundo de fantasía, un aprendiz de magia y hechicería y su amigo Emhum Hargen y Ron Weasley. Si estoy hablando de más de un amigo, ¿es correcto decir y su amigo si estoy hablando de un solo amigo? Lo correcto es decir y sus amigos, porque estoy hablando de más de uno. Entonces ahí voy corrigiendo y ahí debe haber una concordancia con respecto al número, porque estoy hablando de más de un amigo. Por lo tanto, lo correcto no es decir un amigo, sino que sus amigos. Vamos donde está la fotografía de esta escritora. Dice, creador de la novela Harry Potter. Si estoy hablando de un ella, de una escritora, ¿es correcto decir creador? ¿Cómo debiera decir? Debiera decir creadora de la novela Harry Potter. Entonces, ya encontramos algunos errores que tienen que ver con concordancia con respecto al número, porque hablo más de uno, no dije novelas, sino novelas. No es amigo, sino que amigos. También estoy hablando con respecto a una concordancia en relación al género. Si estoy hablando abajo de un niño, no puedo decir un niño huérfana. Lo correcto es decir un niño huérfano. Y también una concordancia verbal. Si estoy hablando de uno o más de uno o de masculino o femenino, yo no puedo decir estas es, sino lo correcto es estas son. Entonces el verbo se modifica de acuerdo a la cantidad de libros que voy a mencionar. Lo mismo abajo, si voy a mencionar y voy a hablar sobre un libro en particular, yo no puedo decir el último libro fueron, sino que en este caso como es uno y está relacionado con el número, yo digo fue. Ahora, algo que agregué también en mi infografía para enriquecer mi infografía y que ustedes de a poquito tienen que empezar a agregar también son el uso de conectores. Los conectores son aquellas palabras que me permiten relacionar una palabra con otra, que tenga un sentido. Por ejemplo, si yo observo último, el último libro, último es un conector que me permite a mí secuenciar las ideas.
En este caso en particular, hablo del último libro, que no hay más después de ese. Entonces, esa palabra último me indica una secuencia, un orden. Y otro conector es además, que está abajo. Habla del colegio de magia y además de hechicería. En este caso en particular está uniendo, está sumando algo más. Ya no solamente magia, sino que le agrega o le suma hechicería. Por lo tanto, usa un conector además. Pero bueno, en esta clase particular, lo que a mí me interesa es que ustedes hagan uso adecuado de las concordancias con respecto al número, si es singular o plural, con respecto al género, si es femenino o masculino, ya, y con respecto al verbo, que está directamente relacionado con el número y el género. Y si es posible usar adecuadamente el uso de conectores como aparece en la página de la clase del día de hoy. ¿Ya? En la clase del día de hoy hay una página donde comienza a especificar o explicar un poquito más con respecto a esto. Este tipo de errores no puede tener en su infografía. Entonces, para poder yo descubrir, como lo hice yo, si es que tengo algún error de este tipo, yo tengo que volver a revisar mi infografía y fijarme detenidamente que no tenga errores de concordancia de número, de género y verbal. Y agregar conectores que también aparece en la página del día de hoy de trabajar como ejemplos, si en el caso que ustedes necesiten incluirlo. Bueno, esto ustedes lo pueden escribir en su cuaderno. Cuando hablamos de concordancia de género, de los sustantivos hablamos de masculino o femenino. Si es masculino, generalmente termina con la vocal O. Si es femenino, generalmente termina con la vocal A. Con respecto al número, se define si es singular o plural. Si es singular, se refiere a una sola cosa. Si es plural, se refiere a más de una cosa. Y la concordancia verbal tiene que ver con la coincidencia de número y persona, ya que se establece entre el verbo y el sujeto. Ejemplo, esos cantan muy bien. Ya, aquí en este caso está correctamente porque habla de más de uno. Y si habla de más de uno, yo no puedo decir canta, sino que digo cantan.